conocida como una enfermedad que poco a poco va limitando la movilidad y la vida en general de quienes la padecen. Sin embargo, se dio a conocer una noticia que indica que tras algunos años de enfermedad, los pacientes con Parkinson pueden ser candidatos a ser operados mediante una intervención denominada estimulación cerebral profunda. Para entender precisamente de qué se trata todo esto, qué tan factible es, qué tan riesgoso es, vamos a tener con nosotros, bueno, aquí en el estudio ya la tenemos, Marta Suárez Torres, terapista del lenguaje, especialista en Parkinson y miembro de la Asociación Civil Parkinson Caracas y embajadora líder de Davis Finney Foundation for Parkinson's. Está certificada por la Parkinson's Foundation en el programa de entrenamiento de equipo. Y vía telefónica nos va a acompañar Aida Cabrera, farmacéutico y licenciada en enfermería y presidenta encargada de la Asociación Civil Parkinson Caracas. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Gracias, Unai. Y a Aida la tenemos en la línea telefónica. También, Aida, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. No, encantados de tenerlas hoy aquí en el programa. Bueno, vamos a empezar tal vez por lo más grueso. Yo le preguntaba, es un tema que yo no sabía que se operaba, por ejemplo. Yo me enteré hace poco que la cirugía podía tener un efecto en las personas con Parkinson. ¿Qué tanto tiempo tiene, qué tan frecuente es que la gente se opere por un problema de Parkinson, Marta? Bien, todo depende de la evolución de la enfermedad y cómo ese paciente responda primero al tratamiento médico. Ok. También depende de qué tipo de Parkinson tenga, porque Ujú. actualmente se sabe que hay varios fenotipos y que unos avanzan más rápidos que otros. Gracias a Dios la ciencia está permitiendo eso, incluso predecir Ok. qué trastornos van a ser los predominantes en esa persona con Parkinson o no. Y bueno, va a depender justamente de eso. Cada quien es muy personalizado, cada quien responde de una manera distinta a esos Ujú. tratamientos. Entonces hay personas que han pasado 11, 16 años y se operan, hay personas que han pasado 6 años y se operan, en particular el implante cerebral. Ok. Pero hay otras alternativas, muchas Ok. otras que se pueden hacer un poco antes o después. Eso lo determina el neurólogo conjuntamente con el neurocirujano. ¿Y hay algún factor, bien sea edad, bien sea condiciones de alguna preexistencia de otra enfermedad que, digamos, acelere o nos haga pensar que esa persona va a tener Parkinson? O sea, ¿hay algún elemento o es una enfermedad como súbita que le aparece a la Sí, persona sin no, tener ninguna no, relación no, no, para con otras nada, cosas? para nada. El Parkinson tiene sus primeras manifestaciones, incluso unos 10, 15, hasta 20 años antes de hacerse la expresión de la parte motora. Ok. Hay unos síntomas, de hecho, hay unos predictores de la enfermedad que son la hiposmia, la pérdida del olfato, Ujú. la depresión, el estreñimiento y los trastornos del sueño REM. Todos esos son síntomas no motores que se empiezan a manifestar muchos años antes Ok. de que se haga más evidente la parte motora, que también es discreta y se Ujú. empieza a ser evidente, pero cuando esa persona ya va y dice aquí pasa algo, o su compañero, su cuidador le Ujú. dice, pero tú estás caminando distinto, pero no sé, tú tienes algo distinto. Ok. Mira, no te estoy escuchando como estás hablando. Han pasado muchos años, Ok. Ok. muchos ¿Y años. la edad? ¿Es a No, partir de determinada edad no. o es Ate- de gente muy jovencita ya se Tenemos empieza? incluso, hay Parkinson de inicio juvenil, que se Ok. puede presentar antes de los 20 años. Wow. Está el Parkinson de inicio temprano, que es entre los 20, 45, 50 años, y el Parkinson, el clásico que todo el mundo ve, la Sí, foto del viejito, claro. pues resulta que no, que tenemos Parkinson de todas estas edades. Pero en esa persona que uno ve ya muy mayor con Parkinson, seguramente tuvo manifestaciones Sí, mucho siempre más son eso, tempranas y no se atendieron a lo mejor a tiempo, ¿no? así es. Ahora, Aida, desde el punto de vista farmacéutico, ¿qué alternativas hay o qué se puede hacer? No sé, ¿cómo atajar una enfermedad como el Parkinson? Bueno, con respecto a Sí, las cirugías existen desde hace muchísimos años. ok. La primera cirugía era la paleotomía, Ujú. que hoy en día se está buscando, en Venezuela no se hace ahorita cirugía, que es una destrucción selectiva, dice, en una parte del cerebro que se llama glóbulo pálido. Ujú. Posteriormente a eso, es lo que le conversaba a Marta, viene la estimulación cerebral profunda, que va a ser un implante de electrodos, y eso va como a sustituir nuevamente la parodomía, donde ellos implantan los electrodos y dejan como un chip, como un marcapasos Ok. externo, o sea, no externo, por debajo de la primera capa de la piel, como entre la dermis, y eso se controla, o sea, eso se va ajustando. Ok. Entonces, eso trae menos efectos adversos que la parodomía porque traía efectos irreversibles. Con estos efectos disminuyeron. Hoy en día sigue estando
Esta cirugía se hace, por lo general se está haciendo en los Estados Unidos y se hace también en España, es donde más común se hace, en otros países también se hace. Posteriormente, viene ahorita lo último que ha salido, algo que se llama el IFU o el IFU, ¿verdad? Que es no invasivo, que no es invasivo y se está haciendo. Esto es simplemente un procedimiento que se hace a nivel externo con unos electrodos y esto va a generar, también va a mejorar mucho de esos síntomas que Marta hablaba sobre los motores, pero eso se hace solamente en una parte del cerebro, o sea, en la parte izquierda o derecha, porque y él va a controlar una parte nada más del cuerpo. El Parkinson muchísimas veces, según como haya avanzado la enfermedad, se puede manifestar en cualquiera de los miembros o en otros músculos del cuerpo. Y esto lo va a controlar, pero controla solamente como la mitad del cuerpo. La otra mitad se estimula, puede ser con otros tipos de tratamiento y a los 6 meses. Eso es un tratamiento no invasivo, pero nuevo, relativo. Claro. Ni 2 años, por lo tanto, con los efectos adversos, pues no podemos verlo. Claro, todavía es muy temprano, ¿no? ¿Y se está haciendo ya en Venezuela ese otro...? No, en Venezuela no se hace nada. Nada, ninguna de parte de cirugía no se hace en Venezuela. Okay. No, estamos ahorita, hace como un mes creo, Marta, nos reunimos con unos neurocirujanos que son los que hacen la cirugía. En abril fue el mes del Parkinson y hubo bastante movimiento, debate, nosotros como asociación y la sociedad de neurología en Venezuela. Y ahí se habló, claro, de todos sus tratamientos y estamos nosotros porque hay médicos interesados en que volvamos porque hace años se hacía, por lo menos para ver si comenzamos con la paladotomía o con la estimulación cerebral profunda, pero eso es un proyecto y nosotros como asociación pues estamos apoyando a estos médicos, pero no se hace nada. El otro tratamiento que también se hace es como un implante de una bomba que se hace directamente. Se implanta una bomba de levodopa, carbidopa, que es la primera molécula, o sea, el primer medicamento de opción para el Parkinson. Entonces, esto también serían como las 4 alternativas, vamos a llamar. La primera no son las alternativas no farmacológicas, porque ya la bomba sí interfiere el medicamento como tal, que es la levodopa, carbidopa. Tenemos nosotros otros medicamentos que puede en Venezuela, además que es la primera opción a nivel mundial, de iniciar un paciente con Parkinson diagnosticado, se inicia con bajas dosis de levodopa carbidopa. Y ahí se puede sumar otras drogas o simplemente se dejan estas, se van ajustando y van aumentando. Eso es lo que buscamos. Le recordamos, estamos conversando con, la que están escuchando ahora era Aida Cabrera, farmacéutico y licenciada en enfermería, presidenta encargada de la Asociación Civil Parkinson Caracas, y Marta Suárez Torres, terapista del lenguaje y especialista en Parkinson. Con alguno de estos medicamentos, bien sea el farmacéutico, bien sea el quirúrgico, ¿se puede revertir la situación de Parkinson? Digamos, ¿es curable el Parkinson o simplemente es controlable o se retrasa digamos, el avance de la enfermedad, Marta? Actualmente los tratamientos son sintomáticos. Okay. ¿Sí? Sobre todo la parte farmacológica es sintomática, solo ataca el síntoma. La parte quirúrgica, ciertamente, por ejemplo, la experiencia, porque se tiene muchísima experiencia con, como decía Ida, ¿no? Del implante cerebral, más de 70 años haciéndose esta cirugía, sí se revierte en síntomas. Okay. Sí se revierte en síntomas, más no es que se detenga la enfermedad, porque la enfermedad sigue avanzando. Pero el implante ayuda a, por ejemplo, el control del temblor, por ejemplo, al tema de las caídas, por ejemplo, el tema de las disquinesias, en fin, sí revierte esa sintomatología por un tiempo, lo que se llama la luna de miel del implante cerebral. Okay. Y lo otro que actualmente... ¿Y cuánto tiempo suele durar, perdón, Marta, esta luna de miel? Depende. Cada caso paciente, muy particular. cada caso es muy particular. Y con respecto a los otros tratamientos que existen, son los tratamientos de rehabilitación. O sea, la persona con Parkinson no nada más tiene, como ahí explicaba, la parte farmacológica, la parte quirúrgica, sino también los tratamientos de rehabilitación, siendo el gold estándar terapia del lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacional. Y adicional, actividades complementarias, generalmente de movilidad, de arte, cognitivas, que apoyen a todo eso. Y un paciente que pueda acceder a todo eso, que en Venezuela es bastante complicado porque puedes ver una enfermedad cara. Okay, o sea, claro. tienes la medicina,
si te tienes que operar, si tienes que hacer las terapias, tienes que hacer muchas cosas, más una dieta que sea muy buena. Actualmente sí se sabe que la actividad física tipo HIIT, Ujú. esa actividad de intensa, ¿cómo es que es? High Intensity Training, esa Ok, misma, esa actividad en particular, siguiendo unos parámetros muy bien establecidos que existen, unos protocolos bien establecidos, revierten sintomatología. ok, Es decir, aquel que tiembla menos, ok. aquel que tiene problemas en el balance y se cae mucho, empieza a tener más estabilidad. Eso ya se sabe, hay evidencia, hay estudios que señalan que esa actividad de esa manera sí revierte sintomatología porque establece unos circuitos en la neuroplasticidad Sí. que activa unos circuitos, también toda esta parte química, acuérdate que Ujú. esto es algo tema químico, proteínas, neurotransmisores, y se sabe que actualmente se están teniendo esos hallazgos. Entonces, eso es una excelente noticia. Claro. Ahora, te pregunto, Aida, desde el punto de vista farmacológico, ¿no puede llegar a tener efectos secundarios? Que una persona se someta durante mucho tiempo a la ingesta de estos medicamentos y en todo caso, eh, se puede llegar a inhabilitar a una persona, porque estamos hablando de una enfermedad que escala en su tratamiento y si de paso no puedo trabajar porque me está inhabilitando, es como doble el problema, ¿no? No tengo Bueno, ingresos y tengo muchos gastos. sí, bueno, de inhabilitar no, Ok, al contrario, los neurólogos, que son los especialistas que realmente diagnostican al Parkinson, ellos consideran que ningún paciente debe dejar de trabajar. ok, Al contrario, el trabajar los va a ayudar a mantenerse ocupados. Lamentablemente, como es una enfermedad discapacitante, si yo no tengo el medicamento y es una patología que depende, o sea, por la experiencia, un 70% del medicamento y el otro 30%, todo lo que Marta te comentaba anteriormente. ujú, Entonces, es una enfermedad costosa, una enfermedad que está entre los $220 $250 por paciente wow, mensual, wow, más o menos en la terapia farmacológica. Pues eso lo va a limitar y eso es lo que va a hacer que el paciente se viene la incapacidad. ¿Por mm, qué? Porque tengo una rigidez, no me puedo mover, necesito un cuidador. O sea, es una enfermedad complicada porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que agregarle a ese paciente. Eh, Farmacológicamente, efectos adversos, como todo fármaco, y algunos que son sumados, que ya no son para generadores, inductores de dopamina, sino para que me ayuden, que esa dopamina se mantenga más tiempo en el cuerpo, ok, que mejore un efecto off, es decir, los pacientes al final de la dosis, ellos van, el que tiene rigidez se queda más rígido, el que se mueve más. Entonces, esos efectos off, eso es lo que ayuda, las intervenciones, ayudan a mejorar un porcentaje, pero no el Parkinson no se va a curar ni se va a quitar, va a mejorar muchísimo lo que explicaba anteriormente Marta, ujú, como todo efecto adverso, como todo medicamento, si es por el tracto gastrointestinal, pues sí va a tener mayor efecto. Hay unos medicamentos también que se van agregando, hay unos partes que el hecho de que ya no tengas que pasar por el tracto gastrointestinal van a disminuir mucho los efectos adversos. claro. Pero sí hay que, no sé, es la hora cómo tomarlo, cómo es la alimentación, eso me va a ayudar a disminuir. Y si lo combato con toda esa cantidad de actividades que yo puedo hacer y realmente mantengo una buena dieta, disminuyo los efectos adversos, pero sí hay efectos que tienen los medicamentos para el Parkinson. Claro. Pero ahí buscamos nosotros, en el área llamamos lo que es riesgo-beneficio. Corro un riesgo pero el beneficio es que me va a ayudar a controlar la enfermedad y a sentirme mucho mejor. Así es. Marta, en cuanto a los tiempos, me decía que hay personas que a lo mejor en muy poco tiempo ya pueden ser candidatos para la cirugía. ¿Qué determina eso? Digamos, el nivel de deterioro. ¿Hay que Sí, esperar a tener determinado nivel de deterioro para poder ser, bueno, fíjate, digamos, candidatos a sí. ser operados? Antes se esperaba, hay escalas de calidad de vida, Sí. es una de las cosas que pasan el equipo, el Ujú. neurólogo, el neurocirujano, en los equipos ideales está por supuesto también el neuropsicólogo, es decir, son equipos interdisciplinarios que Sí. evalúan si el paciente es candidato o no. Básicamente el gol estándar es Ujú. si mi calidad de vida disminuye de tal manera que obtengo puntajes muy bajos, soy candidato para. Ok, ¿Ok? Y bueno, como te digo, depende de cada quien, claro, de claro. cada quien, porque todo esto que estaba comentando también ahí, la alimentación, si yo no tengo una buena alimentación, ese Parkinson me va a avanzar bastante rápido. Si yo no sé cómo tomarme las medicinas, también me va a avanzar, no me va a surtir el efecto que se quiere. Entonces,
La idea es enseñar a ese paciente a potenciar la medicación Ujú. con todas estas otras estrategias. Y ahora, por ejemplo, el tema de la disponibilidad en Venezuela, está, digamos, se consiguen esos medicamentos con facilidad. Te pregunto esto porque hace unos años tuvimos un compañero de aquí de la emisora que le diagnosticaron con el Parkinson y tenemos que hacer como campaña para conseguir algunos de esos medicamentos porque es que simplemente no se conseguían. No era solamente el tema del costo, sino no había la disponibilidad. No sé ahorita cómo está esa situación. Actualmente sí hay disponibilidad en farmacias se llaman farmacias boutique, Ok, pero sí los hay. Y la disponibilidad a nivel de gobierno, pues Aida es la que te puede hablar de ok, eso mejor ok. que yo. ¿Cómo está la situación en cuanto a las farmacias, digamos, ya más populares o del sector Bueno, de salud público? bueno, nosotros tuvimos en el año 17, Ujú. hicimos la Asociación de Parkinson Caracas y otras asociaciones en Venezuela, logramos hacer con el gobierno un programa y con una cadena principal de farmacia en Venezuela y logramos registrar para aquel entonces 17,000 pacientes que estaban beneficiando con la molécula que les dije anteriormente, que es la levodopa-carbidopa. Ujú. Lamentablemente, como todo lo hacen políticos, entonces este programa cayó, insistimos nosotros en lograrlo y lamentablemente pues no se terminó no se mantuvo, se Ok. mantuvo por 2 años. Hoy en día siguen llegando esta molécula y algunos pacientes se benefician. Pero ¿qué pasa? Un paciente promedio, más o menos, él toma 3 tabletas al día. 3 tabletas significa que voy a tomar 3 cajas porque cada caja trae 30 comprimidos. Entonces voy a tomar 3 cajas mensuales de esa molécula, nada más. Puedo Claro. tener otras acompañadas porque el paciente con Parkinson son pacientes polimedicados. Entonces, no es que me deje una caja, no es que yo voy a ir a la farmacia tal y me deje una caja porque es la que te corresponde, no, me Claro, eso tiene me que dura dejar 10 días. Una eso cajita me no es nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita esa caja de 10 días está como en 650 bolívares. Sí se consigue, pero usted multiplica 650 bolívares por 3 y ya le casi 2.000 bolívares. No Claro. todo el mundo dispone con un sueldo mínimo de 250, de 2.000 bolívares para esa molécula. Más que si me tomo para depresión, que si me tomo para el dolor, que si me tomo relajante, la Claro. vitamina. Sí, Manuel, Es lo que me decía antes Marta, y más las terapias, más las consultas, más el seguimiento que hay que hacerle, eso comienza, es un suma y sigue importante, ¿no? y es un paciente que tiene que estar visto mínimo 3 veces al año por un Claro. especialista para que pueda ajustar dosis. Entonces, en este momento en Venezuela, como le decía Marta, Ujú. sí se consiguen la levodopa-carbidopa, se consiguen otros medicamentos. Hay uno que es imposible conseguirlo, que es levodopa-carbidopa en Tecapone, Ujú. comercialmente llamado como Estalevo. Lo usan mucho los pacientes para lo que llamaban Marta anteriormente, lo que es la luna de miel del Parkinson. Ese medicamento es excelente, esa Ujú. combinación más o menos puede ser por 3, 5 años, pero se consigue en Colombia. Ok. Y en Colombia está en un promedio de $30, 30 comprimidos. Y Oh. como vuelvo le digo, los mínimos son 90, entonces es bastante dinero lo que Estamos estamos hablando de gastando. $90 para Sí, señor. cada base. Cuando usted hablaba de su compañero, que Ujú. sí, porque cuando hubo la escasez fuerte en Venezuela, llamamos años 16, 17, no se encontraba. Nosotros como asociación recibimos donaciones, Ok. bueno, y ayudábamos a los pacientes de esa forma. Bueno, Pero ahorita Marta y Aida, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo bueno, nos marca el final de la conversación, pero no quiero dejar de darle la oportunidad si alguien tiene, bien sea sospechas de que está pasando por esta enfermedad o necesita algún tipo de asesoría o de terapia o de que lo pongan en contacto con especialistas, cómo comunicarse con la Asociación Civil Parkinson Caracas. nosotros tenemos nuestras redes, ¿Ok? ¿verdad? Nos puedes conseguir como @Parkinson Caracas ¿Ok? y Parkinson Caracas. Y nuestros teléfonos, yo asesoro bastante, bueno, el mío es 0424-275-2234. Aquí lo único, mi mensaje es que si sospecha de cualquier signo o síntoma, como lo nombraba Marta Ujú. anteriormente, el especialista indicado es el neurólogo. Ok, vayan directamente al neurólogo para Al que neurólogo y ellos le, lo pueden le diga asesorar. cuál, mira, de un tiempo para esta parte estoy notando que pasa tal cosa. Bueno, ya él sabrá exactamente de qué estamos hablando. Gracias, Aida, por habernos acompañado. Gracias a ustedes y mucho éxito y hasta luego. Chao, Marta. Chao, Aida, un Feliz placer. tarde. Gracias por la invitación. Feliz tarde. Bueno, Marta, gracias a ti también por A habernos acompañado ustedes. y por haberte acercado aquí hasta el Muy estudio para amable, compartir con nosotros toda esta información. muy amable. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.
Marta Suárez Torres, terapista de lenguaje, especialista en Parkinson, y Aida Cabrera, farmacéutica y licenciada en enfermería. Son las 12:02. Vamos a hacer publicidad.